Estás escuchando Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. En esta conversación, junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Dithborn, analizaremos películas que tratan temáticas relacionadas a la psiquis humana y a las relaciones interpersonales. Te invitamos a Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Bienvenidos a este segundo episodio de Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Yo soy Pilar García, psicóloga especializada en el tratamiento de la ansiedad, la autoestima y la dependencia emocional. Y yo soy Carlos Dithborn, cineasta con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual y como docente de cine. En esta conversación exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología e intentamos responder los dilemas humanos que nos competen a todos a través del análisis profundo pero accesible de películas. En este segundo episodio de Cineterapia continuaremos viendo el desarrollo de la psicología y del cine como disciplinas. Pero antes, recordemos que la psicología y el cine prácticamente nacieron a la vez, a finales del siglo XIX. Así es, en nuestro episodio anterior hicimos un recorrido desde el nacimiento de la psicología como ciencia separada de la filosofía, mientras casi en paralelo sucedía la primera proyección cinematográfica del mundo. Vimos la evolución de ambas disciplinas y cómo unos años después el cine se inspiraba en las teorías de Freud y su psicoanálisis, y cómo la sombra y el inconsciente colectivo de Jung se representaban en las historias de entonces. Además, analizamos películas icónicas de cada década y repasamos en paralelo los acontecimientos psicológicos más relevantes, recorriendo el inicio del siglo XX y hasta finales de la década de los 30. Si bien el cine se había encargado de mostrar los aspectos oscuros de la condición humana a través de monstruos ficticios y psicópatas, a medida que pasó el tiempo comenzó a indagar en las temáticas que exploraban la mente humana y el comportamiento con diversos tipos de personajes. Ya para la década del 40, en el cine aparecen muchas historias de personajes comunes y corrientes que sufren de algún conflicto interno y que afecta directamente a su salud mental y entorno social cercano. Eran películas que abordaban temáticas complejas, pero desde puntos de vista más cotidianos. You must be staying en Blanche. You're tearing me apart! Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Con muchas de estas historias, incluso hoy, podemos sentirnos representados. Los personajes principales son personas que sufren de problemas y conflictos difíciles, pero comunes, como pueden ser la frustración, la desesperanza, las adicciones, el pensamiento suicida y la muerte. Y si bien las primeras muestras relevantes en torno al consumo de estupefacientes aparecen en el permisivo periodo de entreguerras, ya para mediados de los 40, las adicciones y el uso de drogas son problemas que están presentes en la sociedad y aparecen abiertamente en el cine americano. Otro hecho interesante que ocurre en esta década es que el químico suizo Albert Hofmann sintetiza por primera vez el LSD en 1938 y unos años después, en 1943, descubrió sus efectos por accidente al entrar en contacto con su piel y absorber parte de esta sustancia. Hofmann, resuelto a llegar al fondo del asunto, decidió llevar a cabo un experimento sobre sí mismo. Así, tras una prueba con una cantidad menor, 3 días después consumió 250 microgramos de LSD. Esta vez los efectos serían mucho mayores y Hofmann necesitaba hacer grandes esfuerzos para poder hablar. Pidió a su asistente en el laboratorio, quien estaba al tanto del experimento, que le acompañase a casa, y así fueron en bicicleta, iniciando la leyenda del más famoso de los paseos en bicicleta. En estas primeras etapas de la psicofarmacología, el descubrimiento de la mayor parte de los fármacos fue fruto de la casualidad, quizá con algún componente de observación clínica fortuita y acertada. Pero también es cierto que los resultados finales de estos procesos de investigación fueron muy importantes. Faltaría tiempo para que los psicotrópicos encontraran su uso terapéutico o preventivo, pero el uso de otro tipo de drogas y sus adicciones asociadas eran ya una realidad en el mundo moderno.
Una de las obras claves que representan estas temáticas también es Días sin huella o The Lost Weekend, película dirigida por Billy Wilder en 1945, que narra una espiral de fracaso y alcoholismo con un escritor que ahoga su frustración en la bebida. Esto, aunque él piensa que es el estímulo que necesita, le impide escribir. The most startling novel of the decade, brought to the screen with uncompromising frankness, pulling no punches, knowing full well the storm it would cause. For this is a relentless, terrifying tale of 5 lost days and nights, torn from a man's life, bearing his heart and soul. A lo largo de la película, la novia del protagonista, Helen, y su hermano intentan por todos los medios que se recupere, mientras él, un hombre anulado por su adicción, arruinado física, moral y económicamente, miente por doquier y llega incluso a robar para conseguir dinero para gastarlo en alcohol. Con Días sin huella, Hollywood miraba por primera vez de frente al alcoholismo, obteniendo 4 premios Oscar de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, y abriendo el camino para posteriores producciones sobre el tema. También hay otras películas de la década del 40 que, sin necesidad de explotar la temática de las adicciones, representan muy bien el conflicto interno del hombre común y corriente. Una de ellas es la película norteamericana de 1946, Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra y protagonizada por James Stewart. Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. En resumen, se trata de un hombre de negocio frustrado que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad, su generosidad y su altruismo, y cuyo propósito de suicidarse en la noche de Navidad provoca la intervención de su ángel de la guarda. El ángel muestra al hombre en cuántas vidas ha influido con su ayuda y cómo sería la vida en su pueblo si él nunca hubiera existido. Claramente, la historia se basa libremente en la novela de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. A pesar de que esta película tiene elementos de fantasía, el existencialismo que atraviesa este hombre de negocios y padre de familia es un ejemplo de cómo el cine empezaba a convertirse en una herramienta de reflexión, donde el espectador se puede sentir representado con el personaje y los dilemas que vive. En ese sentido, el cine de temática social tuvo un rol muy importante al representar los conflictos morales que el hombre común vivía en esa época. Mary, Che è successo? ma dimmi se non so disgrazia. Che c'è, Antonio? En esa categoría no podemos omitir una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano. Estamos hablando de la obra maestra de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicletas, estrenada en 1948, a solo 3 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¡Al ladro! Claro, espero que quienes nos están escuchando hayan visto Ladrón de bicicletas, y si no, les recomiendo que lo hagan, ya que es sin duda una obra maestra de cine. En resumen, la película nos presenta a un joven padre de familia que, tras haber obtenido un trabajo de manera excepcional, le roban la única condición para conservarlo, su bicicleta. Desafortunadamente, el hombre y su hijo no logran dar con la bicicleta robada ni respaldar de algún modo la acusación cuando encuentran al ladrón. Finalmente, al ver una bicicleta descuidada, el hombre intenta robarla, pero es detenido por la gente frente a los consternados ojos de su hijo. Humillado, pobre y con la vergüenza de haber sido rebajado a la calidad de ladrón, él y su hijo se desvanecen entre la multitud. A pesar de que en resumen parece una trama sencilla, la complejidad de la historia solo es comparable a la catarsis producida por su final. El trasfondo del ladrón de bicicletas es cuestionar la moral del hombre en situación de crisis. Ladrón de bicicletas retrata la carencia de dignidad que provoca la pobreza extrema, mostrando cómo las estructuras sociales y la falta de oportunidades pueden llevar a una persona común a perder su moral. Exactamente, el contexto de crisis es tan determinante en los personajes que los expone a la posibilidad de perder la compostura moral y ética. Otro tema muy estudiado en psicología, la importancia del contexto y cómo interactúa con el individuo. En ese aspecto veremos cómo el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el impacto soterrado de la posterior Guerra Fría permeaba la conducta y la psiquis de la población y de los personajes retratados en el cine de los años 50.
Gracias a la evolución y los avances de la psicología, se había desterrado el tratamiento con torturas y evitado el confinamiento de muchos supuestos lunáticos en hospitales psiquiátricos, todo lo cual había sido paulatinamente desplazado por un tratamiento basado en la ciencia. El conductismo y el psicoanálisis eran las principales corrientes que permanecieron como escuelas de pensamiento, pero el desarrollo que se estaba gestando en el campo de la farmacología generaría cambios significativos en el tratamiento del paciente. Es en esta década cuando comienzan a desarrollarse las clasificaciones de trastornos mentales y manuales de diagnóstico, y también es cuando comienzan a mezclarse disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la neurología y la química farmacéutica. Así que es en este momento cuando empiezan a utilizarse los fármacos en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos, es decir, es el inicio de la psicofarmacología con los primeros antipsicóticos y ansiolíticos. Y desde una perspectiva geopolítica, el mundo estaba en una situación muy compleja. En el contexto de la Guerra Fría, la incertidumbre y el miedo casi apocalíptico era bastante cotidiano y permea la psiquis colectiva, dejándose ver tanto en la población de entonces como en los personajes retratados en el cine de los años 50. Un ejemplo representativo de personajes inestables psicológicamente en los inicios de los 50 se aprecian en Un tranvía llamado Deseo, de 1951, y que está basada en la obra de teatro homónima de Tennessee Williams. I'm looking for my sister, Stella Dubois. You must be Stanley. I'm Blanche. El renombrado director Elia Kazan, quien dirigió la producción teatral de Broadway, también dirigió la película y fue protagonizada por Vivian Leigh y Marlon Brando. Es la historia de Blanche Dubois, una mujer madura y anclada en el pasado que visita a su hermana Stella y a su marido Stanley, un hombre ignorante, machista y violento que vive en Nueva Orleans. Blanche decide quedarse durante un periodo indefinido a vivir con su hermana, pero esto creará conflictos en las relaciones, especialmente entre Blanche y su cuñado Stanley. Tras su fachada de esnovismo social y decoro sexual, Blanche es una persona muy insegura. Es una envejecida belleza sureña que vive en un estado de pánico perpetuo ante su belleza decadente. Su comportamiento y emocionalidad son evidentemente inestables. Es interesante comentar que Tennessee Williams describió a su personaje Blanche Dubois como una mujer con un trastorno narcisista de la personalidad, que usa el alcoholismo como mecanismo para afrontar o para olvidar la culpa que carga de su pasado. Poco a poco, Blanche mostrará su deteriorado estado mental y físico, mientras que su cuñado Stanley aprovechará la situación para causarle aún más daño. El conflicto doméstico y de clase agudizado por trastornos mentales son temas que para mediados de la década del 50 aparecían regularmente dentro del cine. Y ya para la segunda mitad de los años 50, los psicotrópicos encuentran su representación en la gran pantalla, escenificando de manera moralizante los problemas y los peligros a los que se enfrentaban jóvenes y adolescentes, un nuevo mercado de enorme potencial. I'm in trouble. Jim, what happened? What kind of trouble are you in? Icónica en este aspecto es Rebelde sin causa, de 1955, dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por James Dean y Natalie Wood. La película es una adaptación del libro Rebelde sin causa, el hipnoanálisis de un psicópata criminal del psiquiatra Robert M. Linder, que fue publicado en 1944. La película, sin embargo, no hace referencia alguna al libro de Linder. You see right through me, don't you? If I had one day when I felt that I belonged someplace, if I didn't have to feel... En paralelo, seguía el desarrollo de la psicología como disciplina científica, y para la segunda mitad de los 50, muchos consideraron que el conocimiento proporcionado por el psicoanálisis y el conductismo era incompleto y distorsionado. Así surgieron teorías con una nueva visión de la psicología, donde no destacaban ni la importancia de la mente ni la del cuerpo, sino la importancia del espíritu humano. Y el cine también estaba experimentando, ya que cuando hablamos del cine de fines de los 50, especialmente en Europa, se estaban dando cambios importantes en la forma de hacer cine y particularmente en sus temáticas. Destaca un movimiento en particular surgido en Francia a finales de la década del 50 y principios de los 60, la Nouvelle Vague o la Nueva Ola Francesa, una reacción artística en contra de las convenciones y estructuras presentes en el cine de masas de ese momento.
Estos nuevos realizadores postularon como máxima aspiración la libertad de expresión y la libertad técnica en la producción fílmica, buscando así diferenciar el concepto de cine de autor y el cine de estudio hollywoodense. El cine seguía buscando ahondar en la mente humana, y las temáticas se enfocan en los conflictos interpersonales, familiares y amorosos de los personajes, incluso retratando la psiquis de personajes más jóvenes. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Una de las películas más representativas de estas temáticas y del movimiento de la nueva ola francesa fueron Los 400 golpes de 1959, la ópera prima del director francés François Truffaut, quien fue uno de los iniciadores del movimiento de la Nouvelle Vague y uno de los principales representantes de la teoría del cine de autor. Los 400 golpes es una película emblemática en varios aspectos. Narra la historia de un adolescente incomprendido en París, que lucha con sus padres, maestros y con la sociedad debido a su comportamiento rebelde. Es verdad que el cine había retratado niños en sus historias, pero es la primera vez que las etapas de la infancia y de la adolescencia son el tema central de la historia. Además, tampoco se habían visto protagonistas infantiles retratados con tanto realismo. Los 400 golpes es ampliamente considerada una de las mejores películas en la historia del cine y se considera un precedente para lo que sería el género cinematográfico del coming of age o el género del paso a la adultez, como lo llamamos en español. Y ya estamos cerrando este segundo episodio de Cineterapia, por lo que acabaremos con algunas conclusiones. En este segundo episodio analizamos películas icónicas de las décadas de los 40 y de los 50, a medida que revisamos los acontecimientos más relevantes de la psicología como ciencia. Además de aprender sobre los procesos históricos de ambas disciplinas, queremos también entregar información valiosa sobre cómo usar el cine como medio en terapia, por lo que indagaremos en el impacto que tiene la cineterapia en el bienestar emocional de las personas. La cineterapia trata de ver una película y de usarla como un espejo para la reflexión personal. El cine tiene el poder de activar nuestras emociones y de conectar con nuestras propias experiencias. Las conductas y emociones no siempre son fáciles de entender, pero cuando las vemos reflejadas en una película, podemos empezar a reconocerlas y comprenderlas mejor. Tenemos que darnos cuenta de que uno de los valores psicológicos de ver cine es que nos permite ejercitar la empatía y a la vez desarrollar la autoexploración. Sin duda, el cine es más que entretenimiento, así que si te interesa ver cómo las emociones, los dilemas existenciales y las relaciones interpersonales se reflejan en el cine, te animamos a que nos acompañes en Cineterapia, donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Gracias por acompañarnos en esta conversación y no olvides seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Esto ha sido Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. Te esperamos junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Didborn en la siguiente entretenida conversación de Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván.